Un cordial saludo para todas las personas asistentes al Tercer Congreso Internacional Educación, Investigación y Tecnología, tanto ponentes investigadores como asistentes, que estoy seguro les darán un muy buen provecho a los resultados de este importante Congreso Internacional que muy profesionalmente llevamos a cabo de la mano del doctor Óscar Yesida Aparicio y de William Osvaldo, a quienes agradezco me hayan permitido la coordinación de este espacio de comunicaciones. Les saluda el profesor Carlos Alfonso Aparicio, profesor de la Escuela de Negocios ENEX de la Universidad Central en Bogotá, Colombia, y editor asociado de la Revista Internacional de Pedagogía e Innovación Educativa de EDITIC. En esta mesa de comunicaciones y como parte final de esta primera sesión, tendremos un grupo de magníficas ponencias internacionales con representantes de España, Costa Rica, Colombia, México, Irak, Italia y Chile. Se trata de ponencias que interrelacionan el aprendizaje social, la educación emocional, los videojuegos, la literatura, el aporte didáctico en las artes y la cultura y las competencias profesionales mediante el uso de las TIC, así como el uso práctico que se ha dado en diferentes instituciones educativas de varios países, fijando interesantes análisis sobre las interrelaciones que se generan desde lo técnico con las relaciones sociales y la aplicación en nuestro uso cotidiano pedagógico como docentes. La primera presentación se trata de la educación emocional como eje vertebrador de la pedagogía preventiva o previa a la muerte de Anabel Ramos Pla de la Universidad de Lleida de Cataluña. Esta ponencia se fundamenta en la innegable y estrecha relación existente entre la educación emocional y la pedagogía preventiva, destacando la inteligencia emocional en el alumnado de los diferentes centros educativos. La segunda intervención corresponde a la incorporación del aprendizaje social emocional en nuestras aulas, de Viviana María Fallas Gaguardi de la Universidad de Costa Rica. Esta ponencia explica cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje puede desarrollarse de una manera auténtica e integral con la incorporación del aprendizaje social y emocional, ACE, en nuestras aulas. Y además nos hace reflexionar sobre las realidades de nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje, donde como docentes somos responsables y además debemos validar sus emociones y no simplemente pedirles que separen la razón de la emoción. La tercera intervención corresponde a la conexión entre los videojuegos y el fortalecimiento de la competencia lectora, de Jair Cediel Rincón y Andrea Milena Guardia Hernández de la Universidad La Gran Colombia. Este es un resultado de una investigación que aporta a la comprensión de las relaciones entre el videojuego y las categorías literarias de ficción y narración, haciendo un gran énfasis en las oportunidades pedagógicas que estos ofrecen respecto de la competencia lectora, bien sea por sus propios objetivos o por los aprendizajes que se propusieron dentro del aula. La cuarta intervención nos muestra la experiencia de la enseñanza a distancia a través del uso de las TIC en la formación de diseñadores urbanos y del paisaje para la elaboración de programas de ordenamiento territorial. Está a cargo de Ana María Delgadillo Silva, de Marta Yolanda Pérez Barragán, representantes de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí en México, y muestra como un gran avance del Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023 que tiene la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, conjugando las diversas tecnologías de la información y las comunicaciones TIC útiles en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual facilitó las acciones hacia las competencias profesionales en los alumnos en cuanto a la preparación de los procesos metodológicos para la elaboración de programas de ordenamiento territorial. La quinta ponencia es relativa a las herramientas TIC en la didáctica del arte y la cultura visual, de Ana Tirado de la Chica de la Universidad de Jaén en España. Este trabajo aborda el uso de las TIC en la didáctica de las artes y la cultura visual. Con ello, conocemos la evaluación metodológica de la didáctica que progresivamente se ha experimentado en la docencia por la introducción de las TIC.
Nuestra sexta ponencia se titula Recursos Educativos Digitales Abiertos, REDA, como herramientas pedagógicas para fomentar las habilidades del siglo XXI, de Audrey Rueda Castro de la Universidad del Atlántico en Colombia. Con este estudio vamos a analizar el uso de los recursos educativos digitales abiertos para el desarrollo de las habilidades del siglo XXI en estudiantes de nivel media en una escuela pública del suroccidente de Barranquilla, Colombia, y en particular de los estudiantes de 10º grado de la institución educativa distrital Fundación Pies Descalzos, donde los recursos educativos digitales abiertos que se convierten en herramientas básicas complementan los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y nuestra séptima y última ponencia se titula El hombre desamparado y la hipótesis de Ibn Khaldun en ámbito europeo, de Hassan Ramadan Ahmed, de la University of Rahman College of Basic Education, Kurdistan Regional Government de Irak, y Juana María Arcelus Ulibarrena, de Parthenop University of Naples en Italia. Con este trabajo se aporta de esta manera un interesante análisis sobre cómo el avance de la innovación en todos los círculos de la vida para las criaturas humanas y el corte de sus muchas etapas distintivas dentro del campo de la innovación se han cruzado hoy en día todas sus interrelaciones y así como las relaciones sociales más básicas. Con este conjunto de grandes ponentes internacionales les damos la bienvenida para que entre todos hagamos una mejor educación para todo nuestro alumnado. Muy bien, bienvenida a la primera ponencia, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Anabel Ramos y soy profesora en la Universidad de Lleida. La ponencia que les presento hoy se enmarca dentro del tercer Congreso Internacional Educación, Investigación y Tecnología, Innovación Educativa y Uso de las TIC. Esta ponencia se titula La educación emocional como eje vertebrador de la pedagogía preventiva o previa a la muerte. Para introducir un poco la temática, en primer lugar quisiera decir que la muerte es un tabú social que contamina el ámbito pedagógico. Aunque nos encontramos sumergidos dentro de la pandemia por la COVID-19, la cual ha costeado multitud de vidas humanas, la muerte continúa siendo un tabú. Además, continúan siendo escasos los estudios que investigan temas relacionados con la pedagogía de la muerte. Sin embargo, es una necesidad imperante investigar y trabajar sobre la pedagogía preventiva o previa a la muerte. Por otro lado, encontramos la educación emocional, que ha sido un campo investigado ampliamente, sobre todo a partir del siglo XXI. Con esta ponencia lo que se pretende es construir puentes entre la educación emocional y la pedagogía preventiva o previa a la muerte, y todavía yendo más allá con la inteligencia emocional. Mediante un programa de educación emocional se pueden trabajar las emociones que desencadenan la muerte de un ser querido de manera previa al acontecimiento trágico. De este modo, estaremos tratando de evitar futuros duelos patológicos. El método utilizado para obtener la bibliografía de este estudio se ha obtenido a partir de la obtención de datos de bases de datos internacionales como puede ser Scopus, Web of Science, ERIC, IRESIE, Latindex, WorldCat, Sudoc o Scielo, y por otro lado bases de datos nacionales como puede ser Dialnet, REG, Psicodoc, Redinet o repositorios institucionales de universidades españolas. Así se ha hecho un seguimiento y análisis sistemático de las publicaciones de este tema de los últimos 7 años. Los criterios de selección que se utilizaron para seleccionar los documentos fueron, en primer lugar, la importancia de la autoría, poniendo mucho énfasis en los autores pioneros en esta temática y además en aquellos que asentaron los fundamentos de la misma. El segundo criterio fue la calidad científica, teniendo en cuenta el impacto de las revistas. Y por último, la idoneidad con la temática, es decir, con la pedagogía preventiva o previa a la muerte y con la educación emocional.
La primera variable estudiada en relación a los resultados fue la pedagogía preventiva o previa a la muerte. La pedagogía preventiva previa a la muerte lo que pretende es que se normalice la muerte como parte de la vida humana. De este modo estaremos favoreciendo la formación integral de nuestros estudiantes. Por ello es necesaria la toma de conciencia de la finitud humana, es decir, los humanos nacemos pero también morimos. De este modo nos estaremos preparando para sufrir futuros duelos de manera menos traumática y de forma más positiva. De este modo también estaremos evitando futuros duelos patológicos. El hecho de conocer las emociones y todos los acontecimientos que desencadenan la muerte de un ser querido posibilita que se elabore un duelo de manera más positiva. La segunda variable estudiada fue la educación emocional en la pedagogía preventiva o previa a la muerte. Tal y como hemos comentado anteriormente, la educación emocional está en auge en el mundo educativo, ya que representa una forma de prevención primaria. Tener una buena gestión de las emociones es esencial para obtener una satisfacción personal y una relación positiva con nuestro entorno. La educación emocional es muy importante para acompañar el desencadenamiento de reacciones emocionales que comporta el duelo por la muerte de un ser querido. De este modo, la educación emocional puede servir para gestionar todos los sentimientos que puede desencadenar la muerte, dado que la regulación emocional legitima todas las emociones que se sienten de forma adecuada. Algunos ejemplos de relaciones entre competencias emocionales y la muerte son los siguientes. El primero es la competencia de conciencia emocional, que consiste en conocer las propias emociones y la de los otros. ¿Cuáles son las microcompetencias que podemos encontrar aquí? Son la toma de conciencia de las propias emociones, la asignación de nombre a las emociones, la comprensión de las propias emociones y la de los demás, y por último la toma de conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. ¿Cuál es la relación que puede haber con la muerte? Pues la toma de conciencia de las emociones que desarrollan la muerte de un ser querido, identificarlas, ponerles nombre, detectarlas y comprender la de los demás. La segunda competencia es la de regulación emocional, que es la capacidad de gestionar las emociones de forma adecuada. Las microcompetencias que podemos encontrar aquí son la expresión emocional de forma apropiada, la regulación emocional, las habilidades de afrontamiento y la autogeneración de emociones positivas. La relación que hay con la muerte es que la regulación y gestión de las propias emociones puede desarrollar estrategias para afrontar la muerte de manera más positiva y desde el conocimiento de la causa. La tercera competencia que presentamos aquí es la competencia de autonomía emocional. Es un concepto muy amplio que incluye diversos elementos interrelacionados como la autogestión personal y la autoeficacia emocional. En este sentido podemos encontrar las siguientes microcompetencias: la autoestima, la automotivación, la autoeficacia emocional, la responsabilidad, la actitud positiva, el análisis crítico de normas sociales y por último la resiliencia. La relación que podemos encontrar con la muerte es que simplemente el hecho de enfrentar la muerte de un ser querido ya supone el desarrollo de la competencia de autonomía emocional. Cuando los alumnos toman conciencia de la realidad de la muerte, las emociones sufren una gran revolución y por ello es necesario facilitar la expresión de las mismas para darles permiso de sentirlas. Así las estaremos legitimando. El hecho de no saber y desconocer la muerte genera ansiedad, inseguridad e indefensión. Por ello, es necesario que nuestros estudiantes aprendan a exteriorizar sus emociones en relación a la muerte. Por último, diversos autores afirman que la pedagogía preventiva o previa a la muerte construye los cimientos para una alfabetización emocional. Algunas de las estrategias que podemos encontrar para afrontar la muerte son todos aquellos juegos y actividades que comporten ensuciarse o ensuciar, aquellas que impliquen juego físico o descarga de energía, las cosquillas,
todos aquellos juegos que comporten utilizar materiales que se puedan cortar, pinchar o golpear siempre con la supervisión de un adulto. Aquellos juegos que comporten el lanzamiento de objetos, como por ejemplo jugar al baloncesto o jugar al fútbol o al voleibol. Romper o destruir cosas que se han construido previamente, siempre bajo la supervisión de un adulto. Y todos aquellos juegos que requieran un sentido competitivo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, 1, debe estar bajo supervisión nuevamente del adulto. 2, esta competición debe ser entre un adulto y un niño. Y 3, esta competición, si no es de estos modos, debe ser entre equipos numerosos y equilibrados. Otras estrategias propuestas son participar en juegos educativos que comporte hacer cosas nuevas, teniendo en cuenta la edad de los estudiantes, confeccionar objetos por su habitación o ornamentos diversos, hacer actividades creativas que comporten diseñar, construir o inventar historias, cuentos, etc. Y dibujar, ya que es una importante vía de expresión. Algunas de las conclusiones que podemos extraer es que es necesaria una interrelación explícita entre la pedagogía preventiva o previa a la muerte y la educación emocional. En segundo lugar, es que enseñar que la muerte es una experiencia vital de vida y que forma parte de la misma ayuda a aceptar de forma más normalizada la defunción de los seres queridos o hasta la propia. A lo largo de los últimos años ha proliferado la literatura relacionada con la educación emocional y la inteligencia emocional, pero olvidando conectarla con la pedagogía de la muerte. Además, es importante incluir todas aquellas competencias vinculadas a la educación emocional y a la pedagogía de la muerte, porque permiten el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención. Hola, es un gusto y un honor para mí estar presente en el tercer Congreso Internacional Educación, Investigación y Tecnología. Mi nombre es Viviana Fallas Gaguardi, yo soy docente universitaria en el área de la enseñanza del inglés y trabajo para la Universidad de Costa Rica. Hoy quisiera compartir con todas y todos ustedes un tema de suma importancia que nosotros como docentes debemos de considerar, ya sea que trabajemos con primaria, secundaria o educación superior. El tema que les traigo es la importancia de la incorporación del aprendizaje social y emocional en las aulas. Quisiera iniciar con esta frase que dice: el lenguaje de las emociones es, en sí mismo y sin duda, importante para el bienestar del género humano. ¿Qué representa esta frase? Que las personas estudiantes no solamente necesitan desarrollar conocimientos académicos, sino que también se debe de considerar la inteligencia emocional y las habilidades blandas que deben de desarrollar para llegar a ser ciudadanos integrales. Esta investigación explica la importancia de la incorporación del aprendizaje social y emocional, con el fin de lograr que las personas estudiantes desarrollen habilidades para construir un conocimiento auténtico, significativo e integral en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero al mismo tiempo que validan sus emociones y aprenden a gestionarlas correctamente a través de las actividades que nosotros como sus docentes proponemos en nuestras aulas. Se realizó una investigación bibliográfica en donde autores tales como Martínez y Pentón 2021, Palomo 2019, coinciden en que una de las metas principales del aprendizaje social y emocional es dotar a las y los alumnos de herramientas necesarias para que puedan enfrentar los desafíos del mundo actual, sin dejar de lado el interés por construir relaciones sanas. Se realizó una reflexión en donde se siguió un análisis temático. Se consideró primeramente la definición del aprendizaje social y emocional, cuáles competencias queremos desarrollar y algunas actividades que podemos proponer en nuestras aulas para niñas, niños, jóvenes o adultos. Todo dependerá de nuestro contexto, de las realidades de nuestros estudiantes y de las necesidades específicas e inmediatas de nuestros grupos.
Aquí podemos ver una imagen que resume muy bien lo que significa el aprendizaje emocional y social. Según CASEL 2020, que es el Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, el aprendizaje social y emocional es donde las personas adquieren y aplican conocimientos, habilidades y actitudes para desarrollar sus identidades. ¿Qué tipo de identidades? Identidades saludables, que aprenden a cómo manejar sus emociones y logran alcanzar sus metas personales o colectivas. Deben también las y los estudiantes sentir y mostrar empatía por las demás personas, estableciendo relaciones sanas, relaciones de apoyo, en donde puedan tomar decisiones responsables y afectivas. Este es como un resumen de lo que es el aprendizaje social y emocional, ya que, como mencioné anteriormente, la educación no solamente se basa en transferir el conocimiento o el contenido y luego evaluar con métodos tradicionales que muchas veces no aseguran un aprendizaje significativo. El aprendizaje social y emocional está compuesto por 5 competencias que deben de ir acompañadas por un trabajo en equipo. No solamente se realiza en las aulas. Debe haber una clara articulación entre el trabajo de las y los estudiantes con las y los docentes, las familias, las instituciones y las comunidades. Esto es un proceso integral. El CASEL 2020 propone 4 elementos claves que debemos de considerar si queremos que en nuestra institución y en nuestras aulas se implemente este tipo de aprendizaje. El primer punto que nos propone es desarrollar un plan mediante el establecimiento de una visión clara que garantice recursos y un compromiso continuo. El segundo punto que debemos de considerar es fortalecer las competencias. ¿Cómo lo hacemos? Cultivando una comunidad de confianza que mejore pues, las competencias profesionales, sociales, culturales y emocionales del equipo. Se debe pues, considerar una promoción de este aprendizaje social y emocional mediante el desarrollo de un enfoque coordinado, como se menciona anteriormente. Aulas, institución, familias y la comunidad. Y finalmente debe haber una reflexión sobre los resultados para continuar implementando pues acciones en pro de este tipo de aprendizaje o para mejorar. Una vez establecidos estos 4 puntos esenciales, vamos a referirnos a lo que son exactamente estas competencias que se desarrollan a través de la implementación del aprendizaje social y emocional. En la figura podemos ver que la autoconciencia, el autocontrol, la toma de decisiones responsables, las habilidades para relacionarse y una conciencia social forman parte de este conjunto de competencias que queremos desarrollar a través de las diferentes actividades que proponemos en nuestras aulas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de autoconciencia? Esto se refiere a las habilidades que tienen las y los estudiantes para comprender las emociones propias, los pensamientos y los valores y cómo estos influyen en el comportamiento en diferentes contextos. Deben de tener la capacidad o debemos de desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad para reconocer cuáles son las limitaciones, cuáles son sus fortalezas, para que vayan trabajando con un enfoque bien fundamentado. ¿Qué actividades podemos desarrollar? Los estudiantes y las estudiantes pueden identificar bienes personales, culturales y lingüísticos, identificar las emociones personales, demostrar honestidad e integridad, vincular los sentimientos y los pensamientos junto con los valores, quizá examinar los prejuicios e inclinaciones, tener una mentalidad de crecimiento. Cuando hablamos del autocontrol, nos referimos a las habilidades para manejar las emociones, pensamientos y comportamientos propios de manera efectiva en diferentes situaciones. Esto incluye la habilidad para manejar el estrés y sentir la motivación para alcanzar metas, ya sean personales o colectivas. ¿Cómo podemos implementarlo? Identificando estrategias para el autocontrol, mostrando autodisciplina y automotivación, estableciendo metas personales o metas colectivas y demostrar una voluntad personal.
Cuando nos referimos a las habilidades para relacionarse, estamos hablando de la capacidad para establecer y mantener relaciones saludables y de apoyo. ¿Para qué? Para navegar eficazmente en los entornos, ya sea en mi clase, en mi familia o en mi comunidad. Podemos desarrollar actividades para que las y los estudiantes se comuniquen efectivamente, desarrollen relaciones positivas, trabajen en equipo colaborativamente, muestren liderazgo en sus grupos, por ejemplo. Cuando hablamos de la conciencia social, estamos hablando de la capacidad de comprender las perspectivas y empatías con las demás personas, incluyendo diferentes orígenes, culturas, contextos. ¿Cómo podemos desarrollarlo en nuestras aulas? Considerando las ideas y perspectivas de las demás personas, reconociendo, las fortalezas de las demás personas, demostrando empatía y comprensión, además de compasión, comprender y expresar gratitud. Finalmente, tenemos toma de decisiones responsable. Esta es la capacidad para tomar decisiones y elecciones constructivas sobre el comportamiento personal y también en la sociedad. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo en nuestras aulas? Identificando soluciones para problemas, ya sean personales o sociales, hacer un juicio razonable después de analizar información, reconocer que el pensamiento crítico es útil dentro y fuera del aula, evaluar impactos personales, interpersonales, comunitarios y también de la institución. Entonces, estos son algunos ejemplos de actividades que podemos realizar junto con nuestros estudiantes para desarrollar el aprendizaje social y emocional. Para terminar, los resultados de la investigación apuntan a que nuestros estudiantes en cualquier parte del mundo se enfrentan a distintas realidades que muchas veces fortalecen y en otras ocasiones debilitan este proceso de aprendizaje. Problemas económicos, culturales, personales, emocionales, de salud son llevados a nuestras aulas y es aquí donde como docentes debemos de ofrecer una educación que necesiten y que merecen nuestros estudiantes, desarrollando sus habilidades académicas y habilidades blandas en un mismo ambiente educativo. El enseñar a nuestros estudiantes a validar sus emociones y cómo construir relaciones sanas con ellos mismos y con las personas que los rodean debe ser vital en nuestras aulas. Y una forma eficaz de cumplir con esta tarea es incorporando el aprendizaje social y emocional, en donde tanto la parte social como emocional se desarrolla por medio de las actividades que enriquecen el desarrollo de las competencias para la vida, no solamente para el aula y el trabajo en el aula, sino para la vida. Como docentes tenemos una responsabilidad muy grande y debemos buscar las estrategias necesarias para convertir nuestras aulas en espacios seguros. Como menciona Pentón, debemos mantener un corazón abierto, apoyar a nuestros alumnos académicamente, emocionalmente y mentalmente, siendo flexibles y priorizando su bienestar. Ahora más que nunca debemos evolucionar nuestras pedagogías y visualizar un sistema educativo que reconozca el papel vital de la nutrición socioemocional. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos y todas. En el marco de este tercer Congreso Internacional quisiéramos presentar la ponencia La forma en que los videojuegos pueden fortalecer el desarrollo de la competencia lectora, a cargo de Yair Cediel y de Andrea Guardia. A la hora de abordar nuestro problema nos centramos en las estrategias que se podrían crear para fortalecer la competencia lectora, enfocándonos en la lectura de ficción y entendiendo la ficción como una pausa en la vida cotidiana que permite establecer nuevas relaciones con el mundo que rodea a este lector. En el marco de las nuevas literacidades, sabemos que estos textos son multimodales, es decir, ofrecen un número plural de recursos discursivos. Esto nos permitió acercarnos al videojuego, pues el videojuego es un medio que ofrece estímulos sonoros, visuales, kinestésicos, que tienen un gran potencial pedagógico. En el caso colombiano, el número de jugadores ha aumentado en los últimos 2 años, como indican las estadísticas, y somos un país con un nivel de lectura medio-bajo en el marco latinoamericano, pues leemos 2.7 libros al año comparados con Chile, que lee 5.4, o con Argentina, que lee 4.5. Cordial saludo. La narración ficcional tiene la facultad de despersonalizar a su lector,
lo que Humberto Eco llama pacto ficcional. Esta implicación para ese lector tendría como antecedente una lectura que tiene su fundamento de existencia y desarrollo en medios propiamente ficcionales. No se leería si en todo momento se intentase comprobar la verosimilitud del texto. A propósito de ello, en 1997, Saer afirma: la ficción no solicita ser creída en tanto que verdad, sino en tanto que ficción. En este sentido, la narrativa ficcional tiene sus bases en su campo de referencia interna, o CRI, definido por Harshau en el 84 como toda una red de referentes interrelacionados de diversos tipos: personajes, acontecimientos, situaciones, ideas, diálogos, etc. Ese pacto ficcional se da cuando el lector acepta tácitamente el CRI del videojuego. Ahora bien, toda narración debe tener un estado inicial, el cual pueda cambiar en una complicación, como afirman con Tulsi y Ferro en el año 2000. Esta problematización puede establecer un puente o punto de interés entre la obra narrativa, que es estática, y el lector, quien cambia en el transcurso del tiempo. A partir de ese pacto ficcional del lector, de su interiorización del CRI, este determina lo que sería bueno o malo para las implicaciones narradas en el videojuego por medio de sus resoluciones particulares. En el año 2012, Cabañas habló del videojuego como un medio tecnológico sensorial, el cual podría entenderse como una narración, ya que siempre hay un desarrollo de los acontecimientos por medio del juego con el tiempo y el espacio. En este orden de ideas, el videojuego introduciría al jugador a su universo ficcional por medio de un CRI, que éste establezca en el transcurso del mismo videojuego. Este pacto ficcional hecho con el jugador se realizaría por medio de 3 dimensiones propias del videojuego. En el año 2013, López tradujo a Arset, quien se ha consolidado en la bibliografía especializada como la base conceptual para entender el videojuego, puesto que ayuda a establecer 3 categorías que ayudan a explicar este medio. En primera instancia, tendríamos el gameplay, entendido como una cierta determinación que toma el jugador a jugar de cierta forma. De allí nacerían sus estrategias. Luego encontraríamos el game structure, entendido como las reglas del juego, lo que delimita internamente cómo se gana y cómo se pierde, así como el qué hacer y cómo proceder dentro del mismo videojuego. Por último, encontraríamos el game world, el cual es entendido y definido como el universo del videojuego, es decir, todos los escenarios, personajes, barras de energía, mensajes, sonidos, etc. Todo videojuego se serviría de estas 3 dimensiones para poder transmitir su narrativa ficcional, es decir, las limitaciones del videojuego otorgan sus libertades internas. En otro sentido, sería válido hablar sobre la comprensión para poder compatibilizar el videojuego al ámbito escolar. Habría que tener claro que comprender no es una finalidad por sí misma, sino que es más un proceso de disposiciones y proposiciones que podrían establecerse para lograr un objetivo. Jean Piaget, citado por Woolfolk en el año 2010, establece que los esquemas de comprensión son los bloques básicos de construcción del pensamiento. Gracias a ellos entendemos el presente por los recursos del pasado, aplicamos lo que sabemos a lo que no, en un ciclo que podría llegar a ser eterno en términos de la comprensión. Estos esquemas de comprensión podrían encontrar una dirección o ruta pedagógica gracias a los objetivos de lectura, los cuales podrían determinarse por una imposición hecha por el game structure del videojuego o por el jugador en su propia experiencia. Por ello, si el jugador quiere resaltar a un personaje en particular, entonces sus acciones, espacios y características se van a priorizar según su objetivo de lectura, en lugar quizá de las situaciones o momentos donde éste no se encuentre y donde al final se sepa que no hubo ninguna relevancia narrativa. Por tanto, un objetivo de lectura puede volverse significativo lo insignificante y visible lo invisiblemente sugerido, funcionando como un prisma para el lector. Todo esto conlleva a que pudiéramos abordar el videojuego What Remains of Edith Finch, creado en el 2017 por el equipo independiente de videojuegos Jan Sparrow, publicado por la distribuidora Annapurna Interactive y disponible para Microsoft Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One. What Remains of Edith Finch es un videojuego que tiende a priorizar la narrativa ficcional sobre un conjunto de mecánicas comunes en otros videojuegos, como puede saltar, combatir, rodar por el suelo, etc. A partir del campo de referencia interna del videojuego, y más exactamente de las categorías de personajes y acontecimientos, siendo esta última matizada por el estado inicial, la problematización y resolución, pudimos encontrar que hay un total de 13 personajes: el hijo de Edith, Molly, Odin, Calvin, Barbara, Walter, Sam, Gregory, Gus, Milton, Lewis y Eddie. Cada uno de ellos aparece en el videojuego en forma de su bloque narrativo,
de manera que cada uno corresponde a un tiempo y espacio distintos. De forma amplia, podríamos hablar de estados iniciales extraños por sí mismos, matizados por una peculiar normalidad. Por ejemplo, el estado inicial del hijo de Edith es en un barco que abandona una isla dirigiéndose a un paraje desconocido. Del mismo modo, las problematizaciones que el videojuego propone tienen la premisa de la muerte o la desaparición, por ejemplo en Calvin, ya que esa ruptura es la pérdida del control en un columpio. Finalmente, cada resolución presenta una conclusión sobre la muerte o desaparición de la problematización. Por ejemplo, Molly, quien se convierte en una serpiente quien devora a la protagonista en su forma humana. El análisis de estas dimensiones narrativas y ficcionales de un videojuego permite aproximar una propuesta educativa frente al fortalecimiento de los procesos de lectura. Las unidades didácticas en lenguaje podrían organizarse para, por ejemplo, ir comprobando un paso a la vez cada una de las dimensiones del videojuego, por lo que leer multimodalmente se convertiría en un proceso controlado y dirigido a ciertos objetivos de lectura, los que podrían compatibilizar conceptualmente con los aprendizajes del algo. Tanto Redfield como Rousseau en 1981, André en 1979 y Gold en 1970, autores citados por la Fundación Promegas en el año 2013, confluyen en que las preguntas se ejercitan a niveles superiores del pensamiento abstracto, lo que conlleva a un aprendizaje efectivo. Estos niveles se posibilitan gracias a la capacidad de aplicación, análisis, síntesis y evaluación de los contenidos que el estudiante puede elaborar a partir de un objetivo de lectura, por lo que las preguntas posibilitarían la activación de los esquemas de comprensión indicados para conseguir un objetivo de lectura o aprendizaje dentro del aula, de manera satisfactoria. Este conjunto de preguntas podrían elaborarse a partir del análisis de las dimensiones narrativo-ficcionales del videojuego. Por ejemplo, para la categoría de personajes, podría indicarse al estudiante que recuerde algún personaje o su función narrativa. Para los estados iniciales, podrían establecerse preguntas en torno a lo sucedido en esa sección, es decir, interrogantes que busquen renarrar lo ocurrido en ese subbloque narrativo. Para las problematizaciones podría ser valioso preguntar sobre las implicaciones de esa ruptura con la normalidad. Finalmente, para la resolución podría preguntarse sobre lo ocurrido en el bloque de historia determinado, o quizá problematizarse la resolución por sí misma, es decir, indagar si esa resolución no es tan solo otro tipo de problematización o estado inicial. La postulación de categorías narrativo-ficcionales es una ruta para poder organizar su aplicación en procesos de enseñanza-aprendizaje, en la medida en que ofrecen una base de análisis que acerca el videojuego al concepto de un texto multimodal. Utilizar el recurso del videojuego en el aula podría diversificarse en gran medida, puesto que el conjunto de categorías seleccionadas para esta investigación podrían ser atribuidas a gran variedad de videojuegos y, por tanto, jugadores posibles. En ese sentido, el videojuego también podría entrar en consideración para la construcción de enfoques didácticos que tengan en cuenta un rol del docente que comprenda tanto las implicaciones del videojuego en el aula como las posibilidades que éste tiene en cuanto a la invención de su jugador estudiante. Enfoques didácticos que alejarían el valor que la historia le ha impuesto al videojuego, necesaria a la vez que incorrectamente, como un medio de entretención más. Hay, por lo tanto, en el videojuego una multiplicidad de limitaciones y libertades implícitas que podrían aprovecharse en gran medida para la competencia lectora. Muchas gracias por permitirnos participar en el marco de este tercer Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología, Innovación Educativa y Uso de las Hoy les presento la experiencia de la enseñanza a distancia a través del uso de la TIC en la formación de diseñadores urbanos y del paisaje y para la elaboración de programas de ordenamiento territorial. A lo largo de la historia, la educación ha sufrido cambios que desafían los procesos de enseñanza-aprendizaje que llevan a la búsqueda de alternativas metodológicas para la calidad educativa. La incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza superior requiere de transformaciones, pues de nada sirve introducir nuevas tecnologías si no se producen otros cambios en el sistema de enseñanza para los estudiantes del siglo XXI, enfocados cada vez más hacia el uso de la tecnología, creando espacios orientados a los alumnos digitales. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, dentro de su Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023,
ha incorporado espacios y ambientes de formación que responden a las dimensiones del modelo universitario de formación integral, y esto ha permitido acercar a los docentes y a los alumnos estrechamente a las funciones de las aplicaciones de las diversas tecnologías de la enseñanza-aprendizaje. Contenidos que se gestionan a través de los recursos y espacios virtuales accesibles, principalmente a través de la Internet. La experiencia dentro de la Facultad del Hábitat en la carrera de Diseño Urbano y del Paisaje, con apoyo de los profesores investigadores del Observatorio Urbano Local, que tiene sede en esta facultad, además de realizar la instrucción a distancia, desarrollando comunidades virtuales, y aunado a las nuevas disposiciones de los planes nacionales en relación al ordenamiento territorial, es que en el Plan de Estudios 2013 de la formación de los diseñadores urbanos del paisaje ofrece la materia de ordenamiento territorial. La tecnología educativa en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí incorpora como la estrategia las TIC en los procesos educativos mediante las actividades de fomento de la capacidad, asesoramiento técnico, publicaciones, cursos de los profesores, y no se limita a lo que la misma entidad ofrece, sino a todo el conjunto de herramientas que son accesibles vía Internet y que el profesor decide utilizar. Actualmente, ante la situación pandémica del 2020 por el COVID-19, se consideró la emergencia para brindar al acceso a la educación de los alumnos universitarios y reconsiderar las propuestas de implementación y evaluación de los cursos y materias de las carreras para buscar orientar acciones para la mejora del proceso educativo sin menoscabo de la calidad generados a partir de la migración total a la modalidad virtual. Es con este propósito que al migrar a la enseñanza-aprendizaje de presencial a distancia se ofreció a la comunidad universitaria los aspectos básicos para implementar los cursos a través de la plataforma Teams de Windows, incorporado al correo institucional de los alumnos y profesores. Sin embargo, los criterios para la selección y evaluación de las herramientas tecnológicas pensadas para lograr la enseñanza-aprendizaje para cada curso debe superar los supuestos teórico-conceptuales y saber específico el área de conocimiento de cada materia. Debemos saber que lo visible, como comenta Valderrama, es la técnica o el método a través de la estrategia didáctica elegida para tal fin. Por lo que la estrategia de enseñanza-aprendizaje digital para crear la comunidad virtual del Observatorio Urbano Local y para el curso de ordenamiento territorial obedeció entonces a construir primero los contenidos para que estos pudieran ser enseñados y aprendidos a distancia a través de las tecnologías de la comunicación. Con este propósito se diseñó la estrategia que permitiera a través de las TIC cumplir con los objetivos del curso y para la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La planeación didáctica de la materia se efectúa a través de diseñar los contenidos apropiados, generando, como decíamos, las estrategias didácticas. El esquema explica la creación de la comunidad virtual educativa para el ordenamiento territorial, la sociabilidad de las personas, los propósitos y las políticas y normas del uso, y así como la usabilidad a través de las diversas herramientas TIC. Los criterios a utilizar fueron: los usuarios deben navegar e interactuar con los contenidos presentados, y el uso de diversas plataformas acordes al área del conocimiento de ordenamiento territorial, permitiendo su usabilidad sincrónica y asincrónica. En la aplicación del curso de ordenamiento territorial fue impartido en el semestre 8 de la carrera de Diseño Urbano y del Paisaje en el ciclo escolar enero-mayo del 2021. Para asegurar el acceso al curso y la información de los alumnos fueron invitados a través del correo electrónico institucional. Se les mostró la estrategia didáctica, los objetivos de la materia, los contenidos y los accesos a las evaluaciones y al seguimiento del alumno que se diseñó para que este proceso fuera continuo y lineal. Al inicio del curso, los alumnos conocen las herramientas de evaluación, como son los test de repaso que se presentan a lo largo del curso asincrónicos, los foros de participación como las listas de cotejo para entrega de productos y la rúbrica evaluativa final. Estas herramientas permiten ir más allá del cumplimiento y entrega de un trabajo, sino se busca trascender el procesamiento cognitivo, centrándonos en cómo se construye el alumno, el conocimiento y la reflexión en torno a los instrumentos de evaluación para fortalecer la participación, en este caso en un modo virtual. Por lo que en el diseño del curso a distancia a través de las TIC de ordenamiento territorial se buscó asegurar los diferentes criterios de funcionalidad, seguridad, escalabilidad y disponibilidad. Y por último, importante desarrollar el trabajo colaborativo con mecanismos disponibles para propiciar la interacción entre los participantes. Los canales abiertos para este propósito fueron los foros de discusiones sincrónicos y asincrónicos y el chat permanente y el WhatsApp. En lo que se refiere a la usabilidad, cada una de las plataformas elegidas tiene su tutorial para mejorar la eficacia y la satisfacción de los usuarios.
Para tal caso, en este curso se inscribieron 12 alumnos del octavo semestre de la carrera de Diseño Urbano y del Paisaje, como consta en las plataformas Teams. El curso fue organizado en 3 unidades de aprendizaje y de diversos canales por el equipo de trabajo. Para la primera unidad se abordó diseñar el marco de referencia conceptual del ordenamiento territorial, los objetivos que se persiguen y las consideraciones teóricas a tomar en cuenta con la elaboración del POD, estipulando la estrategia didáctica, las técnicas de aprendizaje a través de las TIC y las actividades que se realizarían. Asimismo, se mencionaron a los alumnos los recursos que se utilizarían como comunidad virtual educativa. En esta diapositiva podemos observar cómo se construyó esta comunidad en la primera unidad a través de la plataforma Teams. Para la segunda unidad se diseñó igualmente cumpliendo con el diseño de la comunidad virtual educativa. El curso corresponde a identificar a través de los objetivos académicos y se indica la manera en que esta unidad se haría uso de la TIC, plataformas diversas indicadas en el proceso y saberlas utilizar en sincronía y asincronía para el desarrollo del producto de evaluación. En el esquema podemos apreciar cómo se efectúa esta interoperabilidad y la usabilidad de las diversas herramientas atendiendo a los objetivos de aprendizaje. Para la tercera unidad se establecieron actividades en equipo que fueron capitalizando el conocimiento para generar un producto final de acuerdo a los proyectos planteados reales. Comprendió la parte práctica de manera específica para el desarrollo de las 5 fases. Al igual, se planificaron las estrategias, técnicas de aprendizaje, actividades y se planteó el uso de las diferentes herramientas TIC. Como podemos ver en el esquema, se utilizaron las diversas plataformas en la práctica con el problema real que se les planteó a los alumnos y que en equipo fueron elaborando, lo que significó el uso sincrónico y asincrónico de los recursos y desarrollando las capacidades colaborativas de comunicación a distancia entre los miembros del equipo. Asimismo, se dio la oportunidad de la tutoría a distancia asincrónica. Como discusión podríamos decir que las ventajas que se encontraron en esta experiencia en el empleo de las TIC en la formación de diseñadores urbanos y del paisaje para la elaboración de programas de ordenamiento territorial fue, entre otras, que el alumno fuera capaz de tener una participación amplia y de forma colaborativa, lo cual lo vuelve más activo, optimizando el aprendizaje, ya que los contenidos y recursos en las plataformas están a su alcance a todo momento y el chat y los foros permanentes permitieron la constante comunicación, permitiendo a su vez mejorar el campo de interés realizando nuevas búsquedas, investigando a través de la red. La posibilidad de tener conferencias y tutoriales de diversos agentes expertos en la materia en acceso desde áreas remotas contribuyeron a la eliminación de barreras espaciotemporales, transformaron sustancialmente las formas y tiempos de la obtención de nueva información ante la experiencia de la interacción, ya que puede tener lugar tanto de forma sincrónica como asincrónica, pues solo este hecho favoreció el incremento de los flujos de información y la colaboración más allá del aula física en la universidad. Esta nueva modalidad a distancia forzada al 100% por la contingencia sanitaria generó en principio un desconcierto a toda la comunidad, pero como ya lo habíamos externado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya se venía haciendo un esfuerzo en la migración mixta por la cual ya se habían desarrollado estrategias de capacitación a profesores. Sin embargo, al no tener el tiempo de reestructurar el currículo, los alumnos, aunque motivados en un principio, se vieron de pronto forzados a llevar la carga horaria de los cursos y horarios diseñados para la modalidad presencial, por lo que existe una desventaja, ya que se puede percibir que se presenta un nivel elevado de estrés, entre otras como las producidas por la falta de acceso a equipo adecuado o las fallas continuas a la red de Internet. Podemos concluir que el uso de las TIC a través de las plataformas y redes sociales favorecen el flujo de la comunicación. Se destacan las ventajas de manera general en cuanto a la facilidad, rapidez, ubicuidad y la actualización constante. Las TIC optimizaron los procesos de aprendizaje, ya que los resultados en los productos finales fueron de calidad óptima con el que respecta a este grupo y se obtuvieron productos finales satisfactorios. La experiencia fue de interés para los estudiantes, generando expectativas positivas a través de proyectos reales, posibilitando esta modalidad el acercamiento a información y agentes del ámbito profesional misma que fue posible por el uso de las TIC. Al planificar con tiempo los contenidos acordes a las herramientas TIC seleccionadas, se optimizó el aprendizaje, donde se percibió motivación en los alumnos en lo que respecta al alcance de los contenidos para profundizar, repasar y comprobar lo aprendido en clase. Frente al reto de lograr un impacto significativo en la enseñanza asistida con TIC, podríamos especular debiera darse un giro total a las estrategias didácticas que hemos utilizado tradicionalmente para causar la adecuada apropiación de los aprendizajes. El profesor debe asumir un rol importante en la plataforma virtual para convertirse verdaderamente en un facilitador y lograr un importante impacto en la educación con el uso de las TIC, lo que plantea retos importantes que no deben pasarse por alto. Los retos que enfrentamos y que se encontraron en el entorno virtual en este curso de ordenamiento territorial fueron un compromiso permanente entre profesor y alumnos.
se mantuvo y mejorar la calidad de la enseñanza en los entornos visuales. La mediación formativa, la socialización es importante con esta nueva modalidad de aprendizaje y el desarrollo del trabajo en equipo colaborativo. Muchas gracias por su atención a la presentación de esta experiencia. Ana Tirado, soy profesora de Didáctica de la Expresión Plástica de la Universidad de Jaén. Agradezco la organización y la oportunidad de participar en el tercer Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología. Voy a presentar esta comunicación titulada Herramientas TIC en la didáctica de arte y cultura visual. Antes de comenzar con la presentación del trabajo y aprovechando el contexto internacional del Congreso, muestro un breve apunte de dónde me encuentro. La Universidad de Jaén es una universidad pública situada al sur de España, en la región de Andalucía y en la ciudad que tiene igual nombre, Jaén. En este trabajo presento la experiencia de transformación digital de la docencia en materia de arte y cultura visual, que se refiere a la actualización de contenidos y recursos basados en las TIC. Esta investigación se ha realizado con motivo de la adaptación virtual de la docencia en el periodo de confinamiento por pandemia del COVID. Esta situación de emergencia aceleró intensamente el proceso de digitalización y virtualización de la docencia universitaria, si bien el proceso de introducción de las TIC en la docencia se inició hace mucho. Sin embargo, la introducción de las TIC en la docencia ha estado más ligada a una modernización de la herramienta, pero con frecuencia esta no ha estado acompañada de una innovación de la metodología didáctica. Recientemente, en 2020, en España se ha publicado el Marco Común de la Competencia Digital Docente en España y se implementó apenas hace un año, con el que se pretende el desarrollo progresivo de las competencias digitales en el profesorado español. Este marco se organiza en torno a 5 áreas competenciales: información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. Comprende en total 21 competencias. Esta investigación de tipo descriptivo exploratoria y la he abordado desde un enfoque autoetnográfico. Según la información que presento, está basada en mi propia experiencia docente en los últimos años, de manera que puede servir de ejemplo. La experiencia que presento en este trabajo se refiere a la materia de arte y cultura visual y según la he impartido en 2 asignaturas principalmente de estudios de grado en la Universidad de Jaén. De este modo, en este trabajo he querido reflexionar sobre cómo he afrontado la introducción y el uso de las TIC en mi docencia universitaria. Paulatinamente se ha reducido el trabajo de modalidades artísticas de creación de tipo escultórico, pictórico, de instalación e incluso performático, para dar paso a otras de fotografía y audiovisuales de edición digital. Uno de los ejemplos ha sido el trabajo de proyectos de creación artística que anualmente he trabajado con el alumnado en el marco de esta asignatura. En años anteriores, la modalidad y formato artístico en que se realizaba el trabajo era libre y cada grupo de trabajo de alumnos elegía qué materiales preferían trabajar. Sin embargo, en el año de la pandemia, en lugar de la variedad de modalidades de arte, se determinó una única modalidad y que fuera de realizar una cartografía visual. La práctica se adaptó de la siguiente manera. En lugar de trabajar en grupo, el alumnado la realizó de manera individual y en lugar de transportarse los objetos hasta el aula, como se hacía antes, la composición se realizó en el ámbito doméstico o particular de cada alumno. En lugar de exponer físicamente los trabajos finales, se documentaron con fotografías y se visualizaron de manera compartida. Respecto de los recursos TIC empleados, recojo hasta 3 tipos de herramientas principales. GIMP y Sumo Paint son un software de edición digital de imágenes. Para seleccionar este tipo de software y de herramientas tuve en cuenta 3 criterios principales: la gratuidad del uso de las herramientas para el alumnado, el diseño simplificado e intuitivo de la interfaz del software y una alta compatibilidad con sistemas operativos de los dispositivos electrónicos, PC, Mac, tablet, Android, iPad. Sumo Paint, además, también se ofrece como una extensión de Google Chrome, por lo que se puede utilizar directamente desde el navegador de Internet. Para la búsqueda especializada de imágenes de arte, introduje en clase 3 herramientas digitales: Google Arts and Culture y las portales web de los Museos Nacionales de España y la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. En los criterios para elegir estas herramientas, de nuevo tuve en cuenta la gratuidad y el acceso disponible en línea. A su vez, en esta ocasión también fue importante reunir bancos de imágenes que abarcan diversos ámbitos: universal, internacional, nacional y local. De esta forma diseñé varias dinámicas para que el alumnado trabajara la búsqueda especializada de imágenes en esto.
En años anteriores lo que utilizaba era catálogos de exposiciones de arte. Introducía en el aula una amplia cantidad, de manera que el alumnado en clase podía consultar, coger, cambiar entre una cierta variedad de contenido y propuestas artísticas. Para finalizar, las herramientas digitales para la presentación y exposición de los trabajos se utilizaron dos principales, Google Current y un grupo privado de Facebook. Dieron solución a la necesidad de poder compartir de manera simultánea el trabajo que se realizaba en la conexión virtual de la clase. El problema residía en que con otras opciones como la de compartir pantalla, tan solo da tiempo a visualizar pocos ejemplos de trabajo en clase. Para poder compartir los trabajos de toda la clase, encontré una solución en el uso de estas redes sociales y en ambas se puede publicar varios archivos de manera simultánea, así como también disponer de una visualización inmediata para todos los usuarios del grupo. Considero que las TIC, en mi experiencia docente, ha favorecido la implementación de metodologías dialógicas y participativas. En este mismo sentido, también ha favorecido una mayor autonomía en el aprendizaje del alumnado. Me explico. Esto tiene que ver con el enfoque que he dado a mi docencia en mi rol docente, pero también con el mayor acceso a la información y a las herramientas digitales, que tienen un mayor acceso frente a los recursos físicos tradicionales, como material y técnica artística. En los materiales tradicionales, el alumnado debe hacer gastos de compra de materiales y utensilios, y también la biblioteca o hemeroteca para la consulta y recogida de información implica desplazamientos, gastos de transporte y mayor dedicación temporal. Así, por ejemplo, buena parte del alumnado no reside en la misma ciudad de la universidad, sino que diariamente realizan trayectos de ida y vuelta a otros pueblos. Además, existe un importante hándicap en la centralización de la información en las zonas principales académicas y universitarias, de manera que la cantidad de recursos bibliográficos disponibles en las universidades más pequeñas son menores también. Por tanto, utilizar recursos digitales en abierto y gratuitos, tanto para la edición de los trabajos artísticos como para la búsqueda y consulta de información artística especializada, democratiza y facilita el acceso de todo el alumnado, y de este modo los docentes nos encontramos en una situación didáctica mucho más favorable para que el alumnado trabaje de manera autónoma con estos recursos. Por otro lado, los recursos TIC han reducido también la capacidad de subjetivación a través de la condición presencial y vital de los cuerpos, así como la capacidad de relaciones con los ámbitos sociales y del entorno. Cuando el alumnado realiza los trabajos prácticos de arte con materiales físicos, también planean cómo van a conseguirlo, pedir préstamos, reciclar, comprar. Cada una de estas maneras de adquisición provoca que el alumnado se desplace a diferentes lugares del entorno, desarrolla una comunicación con diferentes agentes y estas relaciones transcurren interminentemente a lo largo del proceso de trabajo. En cambio, en el trabajo digital de imágenes sí hay una primera fase de ejecución física y presencial, según la grabación de fotografías, vídeos primarios, pero después el trabajo de postproducción de estos trabajos se realiza por ordenador y además comúnmente el alumnado utiliza un mismo ordenador para todo el trabajo de postproducción. En conclusión, la eficacia de la docencia en el uso de las TIC en materias de arte y cultura visual y en general en el área de arte y humanidades reside en que el uso de los recursos y herramientas digitales vayan acompañadas junto con metodologías dialógicas y participativas de la enseñanza y del aprendizaje. Cambiar el material docente, pero continuando con los mismos sistemas docentes más tradicionales, supone no aprovechar todas las oportunidades que ofrecen las TIC, de acceso a la información, de implementación de las técnicas, del metaconocimiento. Asimismo, el uso de las TIC en la docencia también favorece el aprendizaje autónomo del alumnado al disponer en su propio ordenador o dispositivo de una amplia relación de herramientas y recursos bibliográficos, aprovechando en este sentido la disponibilidad de los recursos electrónicos de acceso abierto y gratuito. Sin embargo, el uso de las TIC en la docencia también supone debilitar las experiencias de aprendizaje a través de la corporeidad y que tienen que ver con relacionarse con el entorno. En este sentido, se hace necesario combinar de manera sostenible el uso de las TIC con otras actividades didácticas que desplacen el alumnado por el entorno y los lugares, provoquen que se dirijan y se comuniquen con diferentes agentes y localizar recursos en el entorno. Gracias por la atención y gracias por la organización de este congreso. Un saludo. Tercer Congreso Internacional, Educación, Investigación y Tecnología, Innovación Educativa y Uso de las TIC. Mi nombre es Audribete Rueda Castro, estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. El nombre de mi ponencia es Recursos Educativos Digitales Abiertos REDA como herramienta pedagógica para fomentar las habilidades de aprendizaje e innovación del siglo XXI.
Quiero iniciar con la frase de John Dewey: si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Con esta frase me permito esbozar una realidad que ocurre en muchas instituciones del sector público y que es una prioridad que existan docentes innovadores y arriesgados que investiguen y aporten a la educación de las nuevas generaciones. Las habilidades del siglo XXI son esenciales para que los individuos logren un aprendizaje a fondo. Llamamos habilidades del siglo XXI a las destrezas, conocimientos y actitudes necesarias para enfrentar exitosamente los retos de esta época y que nos invitan a reformular nuestras principales aspiraciones en materia de aprendizaje. Este proyecto se basa en autores como Griffin y Kerr, 2014, Robert Aines, 1989, Howard Garnett, Brinkley, Laode, quienes hablan sobre habilidades del siglo XXI. Este proyecto trabajó específicamente las habilidades de aprendizaje e innovación que son conocidas como las 4C: creatividad e innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación y colaboración. Asimismo, tiene sus bases en la UNESCO, en García 2010, quienes hablan de recursos educativos digitales abiertos REDA. Esta investigación es pertinente porque plantea nuevas estrategias y técnicas. Es relevante porque fomenta las herramientas tecnológicas que son la innovación educativa, el uso eficiente de las herramientas, de las metodologías emergentes, de las habilidades del siglo XXI, y tiene en cuenta, por supuesto, la situación actual por la que atraviesa nuestro país con el COVID-19, aspecto que lo hace viable y oportuno en la medida en que fortalece el uso de las herramientas en las instituciones educativas. Planteamiento del problema. En muchos casos encontramos que los estudiantes le dan un uso inadecuado a estas valiosas herramientas, desaprovechando las ventajas competitivas que se obtienen a través del uso de estas. Por esta razón, en las instituciones se debe promover las TIC e incentivarlas. Múltiples estudios han revelado la desmotivación, el desinterés y la apatía de las nuevas generaciones frente a los modelos de formación y educación que el sistema tradicional ha ofrecido. Esto lo publicó Mena al Tablero. Además, en nuestras instituciones existen recursos tecnológicos, pero que según el Plan Nacional de Desarrollo no existe la suficiente apropiación de algunas herramientas tecnológicas que garanticen el uso. Es por eso que nos planteamos la pregunta: ¿cómo fomentar las habilidades del siglo XXI a través de recursos educativos digitales abiertos REDA en los estudiantes de la institución educativa distrital Fundación Pies Descalzos? Objetivo general: fomentar habilidades de aprendizaje e innovación en los estudiantes apoyados en recursos educativos abiertos. Como objetivos específicos, identificar los problemas tecnopedagógicos con relación al uso de recursos educativos digitales, seleccionar REDA para propiciar el desarrollo de las habilidades de aprendizaje e innovación, aplicar unidades didácticas digitales que contemplen los REDAs y evaluar los REDAs. Este proyecto es de carácter cualitativo y el método es investigación-acción desde un paradigma sociocrítico. La población escogida son estudiantes del grado 10º de la institución educativa distrital Fundación Pies Descalzos, con una muestra de 24 estudiantes. Entre las técnicas e instrumentos utilizados, utilizamos cuestionarios, entrevistas semiestructuradas, grupo focal. Se hizo el análisis del contexto, la triangulación de datos y la valoración por juicio de expertos y las regularidades encontradas. De acuerdo con la aplicación de los cuestionarios, entrevistas semiestructuradas y el trabajo con el grupo focal sobre la muestra seleccionada, se pudo evidenciar en el grupo el entusiasmo e interés a pesar de los retos que implicó la incorporación de recursos tecnológicos. Además, se pudo observar una participación activa y trabajo en equipo por parte de los estudiantes pertenecientes al proyecto, motivados
por las didácticas innovadoras por parte de la docente investigadora, teniendo como resultado una participación total por parte de los educandos. Se logró constatar las habilidades de aprendizaje e innovación en los diversos y llamativos trabajos creados por los estudiantes utilizando recursos educativos digitales como Powtoon, Padlet, Canva, Power Presentation, entre otros, los cuales fueron muestra del trabajo interesante, desarrollando de esta manera habilidades como creatividad, trabajo en equipo, innovación, colaboración y comunicación. Entonces se genera una discusión entre las TIC y la sociedad, las TIC como herramientas, los redes y la pedagogía. Con esta estrategia se consolida, promueve y fortalece en los estudiantes de la institución educativa Fundación Pies Descalzos de Barranquilla la producción, gestión y uso de los recursos educativos digitales abiertos REDA como herramienta pedagógica para fomentar las habilidades de aprendizaje e innovación del siglo XXI. En síntesis, el uso y manejo de los recursos educativos abiertos inciden favorablemente en las habilidades de aprendizaje e innovación del siglo XXI, debido a la capacidad de mejorar el desempeño académico de un grupo de estudiantes y al mismo tiempo buscar nuevas alternativas didácticas e innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del docente. De esta manera, crear un efecto positivo en el cumplimiento de los objetivos previstos fijados a lo largo de un año escolar. Los recursos educativos digitales abiertos REDA contribuyen al fortalecimiento y uso adecuado de las TIC, la reducción de la brecha en acceso a información y conocimiento en el ámbito educativo y la oferta de recursos educativos abiertos, en especial a la calidad educativa. Este proyecto es inicio de unos trabajos futuros, como lo son la formación permanente de los docentes, uso y apropiación de las TIC en el aula, compromisos institucionales con los recursos digitales, políticas de uso de las TIC en la educación. Finalizo mi ponencia con esta información, no sin antes agradecerle al Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología por su invitación. Gracias. Ante todo, agradecemos a los organizadores por esta amable invitación. El título de nuestra ponencia versa así: el desamparado y la hipótesis de Haldun en ámbito europeo. Si deseamos adentrarnos en el campo de las ciencias sociales para reflexionar sobre los cambios que vamos percibiendo en los 2 últimos años, observamos que el hombre, de por sí, sigue siendo incapaz de organizar una vida natural que no sea dentro del centro de la sociedad donde se mueve. Es verdad que conforme avanzamos, se va observando una mejora persistente de la sociedad humana en la que vivimos, en particular en el avance de la innovación, y que también se han expandido las posibilidades de un incremento sustancial en la vida humana. Asimismo, observamos la prohibición de tener en cuenta las criaturas humanas de determinadas sociedades, todo lo cual ha tenido impactos asimétricos, discordantes y antagónicos en nuestra especie humana. Estas determinadas sociedades no podrán sobrevivir y no podrán requerir asilo en algún momento dado cuando hayan sido aplastadas. La primera lectura del pensamiento de Haldun nos garantiza que el hombre no es capaz de vivir solo y, de hecho, en caso de que intente vivir alejado de la sociedad y de sus impactos, saldrá herido. Haldun entiende las necesidades de la vida humana y de la sociedad a través de una visión concreta de un salón prefabricado de pan. Pero antes observó que desde el comienzo excepcional de la parte exterior de la tierra donde vivimos, o sea, en su corteza, había que sembrarla, y fue en este punto cuando el engranaje de la tierra comenzó a estar formado por unas pocas partes distintivas, y cada porción necesitó de unas pocas etapas para poder captar que el sembrar era necesario. El grano es útil
hasta que llega a su productividad. Y cuando es hora de cortar, se necesitan algunos pasos para terminar una semilla. Sucesivamente se convierte en harina y la harina pasa por varias etapas hasta que se convierte en levadura y la levadura da unos pasos más para formar una barra de pan preparado. Con esta hipótesis metafórica, Ibn Khaldun ve las necesidades humanas para la vida dentro de la sociedad de la misma manera. Efectivamente, dice, yo, sujeto, necesito vivir dentro de la sociedad para poder memorizar las leyes y las reglas, el trato de la vida, el respeto, las diferentes necesidades humanas, etc. Esta hipótesis metafórica de Ibn Khaldun nos enseña que el desarrollo del ser humano pasa por una ordenación de etapas distintivas hasta que, a la larga, llega a ser un ser humano astuto y competente, para todo lo cual debe estar dispuesto, pero lo más vital es poder ver todas las etapas de la propia vida y ser al mismo tiempo el ser humano en todas las etapas de la vida, para no llegar a ser un hombre desamparado y lejano. Consideramos, por tanto, que necesitamos hacer algunos arreglos para conducir y memorizar una vida sana. Para ello debemos vivir en una sociedad, pero en esta era de avance de la sociedad humana, una vez más, los órdenes sociales del mundo se están moviendo hacia un lugar desolado, particularmente en Europa y en América, por lo que las declaraciones e informaciones anuales tienden a indicar que el número de criaturas humanas en desamparo es extremo, no exagerado. ¿Hasta qué punto consideramos que es negativo prescindir de la sociedad? Pueden existir una serie de razones por las cuales los individuos deberían ir solos en esta época difícil y al mismo tiempo hacer que esta circunstancia llegue a ser el doble de peligrosa, razón por la cual actualmente está aumentando en numerosas partes del mundo. A partir de este postulado, se puede considerar que la innovación es una de las principales causas de distanciamiento y de alejamiento humanos, debido al avance tecnológico en todos los círculos de la vida y la progresión de las criaturas humanas que se encaminan hacia un corte sustancial de numerosas etapas distintivas dentro del campo de la innovación, integrado bien en interrelaciones sociales, bien en sus relaciones sociales más genéricas. Si este punto es moderno para las sociedades asiáticas, entonces puede ser cosa del pasado que las órdenes sociales occidentales lo vean de la misma forma, debido a los diversificados y paralelos avances en la vida humana de ambos. Los órdenes sociales occidentales viven actualmente a nivel individual, en términos de conexiones reales, a pesar del hecho de que no representan en realidad los ángulos críticos más importantes de este tipo de vida. Debemos, por tanto, aprender a ser autosuficientes, pero al mismo tiempo saber que existen numerosas perspectivas negativas en ambos tipos de concepción de la sociedad humana. Por lo tanto, y concluimos, mientras más criaturas humanas estén presentes e interactúen en el medio de la sociedad tipo, donde les toque interactuar, más superiores y más humanas serán, y más podrán sobrevivir en ella, porque, repito, el hombre sigue siendo incapaz de vivir solo, y si lo hace alejado de la sociedad, saldrá siempre lastimado. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Creo que las expectativas que teníamos con nuestros ponentes quedan completamente satisfechas. Excelentes presentaciones. Así que los invitamos ahora a que formulen sus preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la plataforma. Por favor, escriban ahí sus dudas, sus inquietudes. De una vez, no esperemos más tiempo, escribamos las inquietudes para que nuestros ponentes puedan dar las respuestas correspondientes a través de la plataforma, del foro de la plataforma. Así que bienvenidos a esta interacción con sus ponentes hoy en nuestro Congreso Internacional.